¿Dónde se deben descartar los medicamentos vencidos? ¿Cuál es el impacto que tienen en el ambiente e incluso en nuestra propia salud? Para eso invité mire, ya se conectó aquí. Ya va. Ustedes saben que estos minutos son cruciales. Ginecólogo oncólogo. A Manuel Capella, él es farmacéutico egresado de la Universidad Santa María, fundador de Sigremed. Ajá, ahí ¿estás Buenas, ¿cómo allí? está, doctor? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. No te puedo ver porque Instagram es así, pero bueno, lo importante es que No, no se los que preocupe. nos están escuchando te puedan ver y te puedan escuchar. ¿Cómo te Sí. sientes? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Ahorita, bueno, con un poquito de ruido porque están celebrando el Día del Niño por allá abajo en el centro del pueblo, ¿no? Se Ok, escucha ok, ok. la música y la cuestión. Eso pasa, eso pasa. El doctor Manuel Capella, él es farmacéutico egresado de la Universidad Santa María, tiene diplomado en gestión logística y cadena de suministro, diplomado en gestión de costo y presupuesto y diplomado en buenas prácticas de distribución de medicamentos. Si es la primera vez que se conectan, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Francesca Almonte, soy oncólogo clínico e internista y hago entrevistas en vivo todos los domingos a través de Instagram, las subo a mi canal de YouTube sobre temas de salud y de interés para pacientes y familiares de pacientes oncológicos y de salud en general. Si ya eres asiduo a este espacio, que a veces los pacientes me dicen, haz tu programa, doctora, no es un programa, pero gracias por decirlo de esta forma, me hace sentir que es un poquito más importante. Gracias por siempre estar. Saludos a Inés González. Vamos a empezar con definir qué es un farmacéutico y cuáles son los diversos campos en donde podría elaborar un farmacéutico. Ok. Primero, ante que todo, buenas noches, ¿no? En palabras sencillas o simples, como lo estipula lo que es la ley del ejercicio de la farmacia y su reglamento, el farmacéutico es el responsable científico de cualquier establecimiento farmacéutico, ¿no? Ese es como quien dice el concepto más sencillo. Pero el farmacéutico es un profesional experto, un profesional de la salud, experto en medicamentos, en alimentos y cosméticos, ¿no? Que tiene como la función garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos que están bajo su control en esa parte. O sea que tiene un campo bastante amplio. Sí, sí, en el área de investigación, en toxicología, nos encontramos con farmacéuticos comunitarios, que son aquellos que se encuentran en las farmacias o tiendas, ¿no? Que están directamente en la atención al paciente. Tenemos los farmacéuticos en el área hospitalaria, tenemos los farmacéuticos en la industria, que están en control de calidad, en producción. Tenemos lo de salud pública y logística de medicamentos. Yo, por ejemplo, me dedico a la distribución o logística de medicamentos. Mi función es tratar de garantizar o siempre garantizar que las condiciones o la característica del producto que el fabricante ha hecho, este se mantenga hasta llegar a la farmacia. Prácticamente considero que la droguería es la farmacia de la farmacia. También, como les comenté, está el área de alimentos y cosméticos como tal. O sea, es un área bastante, es una carrera bastante amplia, con un crisol de oportunidades que tiene esta carrera, pues, como tal. Quería saludar cariñosamente a la doctora Exaida Moreno, con quien tuve la oportunidad de hacer una entrevista en vivo, el doctor Agustín, y está la doctora Vianey Tirado, quien es radioterapeuta, preciosa, bella, inteligente y cocina divino también. No sé si todavía está conectada por ahí la doctora Nier Orribo, que es cirujano plástico, por ahí está Ana, conectada desde la Victoria, y por ahí está María Herrera, quien también es oncólogo, que ayer tuvo una ponencia excelente en lo mejor de Asco con laboratorios Adium, publicidad, no, pero publicidad no remunerada. Esto es agradeciendo al laboratorio por la invitación. Ahora, ¿dónde se forman los farmacéuticos en el país? Mira, hay tres universidades en Venezuela que nos forman. La carrera dura 5 años. Está la Universidad Central de Venezuela en Caracas, en la Facultad de Farmacia. Tenemos la Universidad de los Andes, su Facultad de Farmacia, y la Universidad Santa María, que es el núcleo de la Urbina y en la zona oriental, en lo que es la zona de Anzoátegui. Esas son las tres universidades que nos forman en esta área como tal, ¿no? Con el conocimiento en lo que es en el tema de medicamentos. Fíjate
una cosa, cada vez que yo hago un live, me tengo que documentar un poco acerca del Sí, tema, porque a veces son temas oncológicos de los cuales yo manejo, más bien me tienen que dar para que no hable y deje hablar el invitado, pero hay otros temas que no manejo tanto. Aquí yo tuve que investigar un poquito unos términos que salían en tu Instagram. Invito a los que están conectados que no lo sigan para que los revisen un poco allí. ¿De qué va estos términos? La farmacovigilancia. Ese sí lo había escuchado en mi carrera médica. La sí. farmacontaminación, la ecofarmavigilancia y la ecotoxicología. Esos son términos que tal vez si los estudié, ya eso fue hace muchísimos años, Luz, cuando ya me gradué de médico, pese a que no parece. Sí, bueno, mira, lo que es la farmacovigilancia es el proceso de detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de un medicamento en seres humanos o cualquier otro problema relacionado con ellos, ¿no? La farmacocontaminación es la contaminación en el ambiente, agua, suelo y aire por los residuos de medicamentos. Residuos de medicamento específico son aquellos medicamentos parcialmente consumidos que van a lo que es al vertedero, a la basura. También aborda lo que son los metabolitos o el desecho de haber consumido el medicamento después que se metaboliza cuando estos son excretados, ¿no? Pasan a lo que es a la agua o a la tierra. La ecofarmacovigilancia también estudia las reacciones adversas, pero más que todo enfocado como que en un ambiente más holístico. Me refiero es animal y humano. O sea, si recomiendo o le hago seguimiento a las reacciones adversas de un medicamento en un ser humano, también está la posibilidad de evaluar si qué tanto este afecta al animal o al ambiente en esa parte. La ecotoxicología es la ciencia que estudia los efectos tóxicos de sustancias químicas y agentes físicos en el sistema. Por ejemplo, verificar la evaluación o la contaminación por desecho de medicamentos en aguas o en suelos como tal. Esos son como quien dice los conceptos que engloban prácticamente este tema, ¿no? Sí, son temas que en realidad, particularmente, hasta yo tengo un live sobre los medicamentos vencidos que hice con un farmacéutico hace 2 años, farmacéutico, pero entonces eran temas que de verdad no se habían abordado, todo el impacto que puede tener en el Sí. ambiente en nosotros. Ahora, ¿qué bases legales abordan el tema de medicamentos vencidos y cómo se manejan en los establecimientos farmacéuticos? Ok, doctor. Vamos a empezar prácticamente en lo que son las normativas de ambiente. En el decreto 2218 habla sobre los desechos sólidos provenientes de establecimientos y en su artículo 5 clasifica los medicamentos vencidos como desechos especiales o desechos tóxicos o desechos peligrosos cuando hablo de medicamentos vencidos. Eso lo da el decreto 2218 en su artículo 5. La otra es la ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos del año 2001. En su artículo 49 considera los medicamentos vencidos como desechos peligrosos. No conforme con eso, los establecimientos farmacéuticos se encuentran regulados a la hora de devolver los medicamentos a sus proveedores o al origen. Entiéndase casa de representación o laboratorio. O sea, si yo tengo una farmacia, yo estoy en obligación por normativa a devolverle estos medicamentos al fabricante para que le dé disposición final, destrucción como tal. Para eso están las circulares 12.386 y 12.387 del año 2010, emitidas por el Ministerio Popular para la Salud. Eso es, pero prácticamente se encuentra regulado, son establecimientos farmacéuticos, ¿no? Prácticamente lo que abordamos es aquellos que están en hogares. Actualmente no tenemos normativas sanitarias, normativas que controlen este tema. Wow. Pero hay un vacío allí. ¿Qué significa que un medicamento esté vencido? Ok, el significado de un medicamento vencido es amplio, ¿no? Un medicamento vencido es aquel que ha superado la fecha de caducidad indicada en el envase. Tenemos, según la norma de la Junta Revisora, tres categorías. La fecha tentativa, ¿verdad? O el periodo de validez tentativo. Este dura 2 años.
es un periodo provisional sujeto a comprobación. Generalmente hay muchos medicamentos aquí en Venezuela que tienen una fecha de duración o una fecha de vencimiento de 2 años, pero esa es una fecha tentativa ya de una vez aprobado por el Instituto Nacional de Higiene, previas evaluaciones. Tenemos el periodo de validez comprobado. Es un tiempo basado en estudio de estabilidad del medicamento. Y tenemos el tiempo de validez definitivo, que son el de 5 años. Con esto quiero aclarar lo siguiente, no solamente hablamos de la fecha de vencimiento del medicamento, también tenemos que evaluar las condiciones de almacenamiento y del empaque. ¿Por qué? Porque probablemente podemos indicar de que el medicamento tiene una duración de 2 años, pero si no respetamos las condiciones de almacenamiento, las condiciones de conservación, lamentablemente este medicamento se va a degradar, porque no está ajustado a las condiciones para las cuales fueron creados, las condiciones de temperatura, humedad, entre otros puntos, ¿no? Entonces, el usar medicamentos vencidos, mire, el fabricante no da garantía de la estabilidad, seguridad y eficacia de este producto. ¿Ve? Entonces, Totalmente. no es prudente porque, doctor, yo lo veo como tratar de jugar con la ruleta rusa, ¿no? ¿Por qué? Porque la función terapéutica se puede encontrar disminuida, puede generar una reacción adversa, puede generar cualquier otro tipo de característica. Y en el tema que usted maneja, que son los oncológicos, como el rango terapéutico, la función terapéutica es muy ajustada, porque son medicamentos muy fuertes, imagínense entonces si este no cumple con las condiciones para las cuales fue creado. La enfermedad automáticamente le das espacio y avanza. Y sin después saber si es por el medicamento o porque la enfermedad Ajá. mutó y avanzó, lo cual es Sí, muy grave para nosotros. sí, eso es correcto. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene en el ambiente y cuáles son las consecuencias, no solo incluso en los humanos, sino en la salud pública del desecho de estos medicamentos vencidos? Mira, Francesca, tenemos dos puntos de vista. Uno es en materia de salud. En materia de salud, el tratar de desechar de manera correcta o incentivar una normativa que controle el desecho de medicamentos en hogares de manera correcta, en que favorece el tema de salud pública, e evitar de que estos productos en condición de vencimiento y sus empaques pasen al mercado ilegal. ¿De qué manera? Por ejemplo, un empaque secundario, entiéndase caja o frasco. Si nosotros no desechamos esa caja o frasco rompiéndolo, correcto, rompiendo correctamente, tirándolo a la basura, el empaque, esta es la materia prima para el falsificador y rehacer un reempaque del producto y pase al mercado ilegal. Según información que uno ve en las estadísticas de la Interpol, lo que es el contrabando o la falsificación de medicamentos provenientes de desechos farmacéuticos es 25% más rentable que el contrabando de sustancias psicotrópicas como tal. Y eso es información según la Interpol, ¿no? Por eso incluso Perú considera esto más que todo como un delito contra la salud pública, por eso es que ellos, todo desecho, ellos se encargan, el Estado se encarga de la destrucción como tal. Eso es de cara a salud pública. De cara a ambiente, tiene otras características y son las siguientes. Por ejemplo, la expulsión o la metabolización o excreción del metabolito del antibiótico o del anticonceptivo o el desecho de este producto, de la molécula como tal, puede generar o resistencia a las bacterias cuando éstas pasan al ambiente, o en su defecto ya hay estudios que el desecho de hormonas genera la feminización de los peces como tal, ¿no? Entonces, tiene sus consecuencias a nivel de salud pública y a nivel ambiental. O sea, tiene eso porque, ¿qué pasa? Acuérdense que los medicamentos fueron creados con una finalidad de que estos pudieran perdurar para que cumplieran su función terapéutica. Y cuando estos se excretan, no se degradan automáticamente. Estos se bioacumulan en el ambiente y pueden originar alteraciones
como tal en la cuestión, en el ambiente como tal. Hace poco estaba leyendo un estudio de la FDA sobre el incorrecto desecho de medicamentos oncológicos y cómo este afecta a los animales que se encuentran en aguas dulces, donde puede alterar su ADN. Y eso es investigaciones realizadas por la FDA con respecto a este tema. Wow. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros, bueno, no, sí, exacto, uno, de verdad que por eso yo sabía que este tema iba a dejarnos así. Ahora, Sí, nosotros no, porque nosotros no vamos a hacer esa evaluación directamente, pero ¿cómo se puede evaluar el impacto de estos medicamentos en el ambiente? ¿Se realiza un análisis del agua? Bueno, más o menos mencionabas lo de los peces, pero se realiza un análisis del suelo y mira, sí, definitivamente en este suelo llegó mucho de este medicamento. bueno, mira, hay muchas investigaciones fuera de Venezuela, pero hay tres, por así decirlo, de una farmacéutica y un ingeniero de la Universidad de Carabobo, donde evaluaron la contaminación del lago de Valencia producto del desecho de medicamentos. Encontraron antibióticos y encontraron analgésicos antiinflamatorios y el antibiótico, uno de los más conseguidos, fue lo que nosotros conocemos como marca comercial Bactron, ¿no? El sulfametazol se consigue en el ambiente. ¿Cuáles son los estudios que realizan? Realizan estudios de suelo, si este producto se degrada de manera correcta en el ambiente como tal. Para eso existe la ecofarmacovigilancia y la ecotoxicología. A una prueba, y puedo invitar a hacer las validaciones, hay un estudio que se realizó en la India sobre el buitre, donde nosotros lo conocemos como samuro, ¿no? Donde el ganado se le aplica ya el diclofenac potásico. Este medicamento genera una reacción en ese animal, generándole un fallo renal y el 95% de la población se vio afectada y disminuida. Entonces, no es solamente un tema de salud pública, sino que también es un tema ambiental como tal. Y hay estudios en Venezuela y fuera de ella. Wow. Ahora, ¿por qué no podemos devolver simplemente estos medicamentos vencidos que tenemos en la casa a las farmacias? Ok, en Venezuela tenemos, como quien dice, regulaciones estrictas con lo que respecta a la devolución de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos. Por ejemplo, yo tengo una farmacia, se me vence el medicamento, se lo estoy en obligación de devolvérselo a la droguería y este a su vez al inicio, que es al fabricante o al importador. Pero no tenemos regulaciones que aborden al medicamento vencido en hogares o parcialmente consumido y su empaque en aquellos que tenga el paciente. Entonces tenemos ese vacío legal, lo que nosotros llamamos responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiero decir con esto? La responsabilidad extendida del productor es que él es responsable, al igual que el farmacéutico, del medicamento desde la cuna hasta la tumba, porque se supone que su producto puede generar alteraciones o afectar la salud si esto se consume de manera indebida. ¿Correcto? Ojo, eso es en el caso de medicamentos, por eso es que no reciben medicamentos en condición de vencido. El otro es porque hay muchas farmacias que deciden no recibir medicamentos cuando uno lo compra y no te aceptan la devolución. Es por tratar de evitar el daño del producto. ¿Qué pasa? Véalo de esta manera. Si, por ejemplo, usted compró un medicamento y se equivocó y resulta ser que usted lo tuvo en la guantera de su carro, este no se daña. ¿Cómo el farmacéutico o el dependiente del establecimiento farmacéutico puede dar garantía y aceptarle a usted y devolverle el dinero? Sabiendo que si este medicamento está dañado, puede ingresar a la cadena de comercialización y se lo vende a usted presumiendo de que el medicamento es seguro y eficaz. Ahí está la consecuencia, pues por eso es que no se reciben esos medicamentos como tal. Más o menos ya lo habías mencionado y yo lo había abordado en el live que hice ya más o menos hace 2 años acerca de lo mal que almacenamos los medicamentos, ¿no? Por ahí
el farmacéutico dijo no colocar en la cocina y todos hicimos como que, bueno, digo que todos, mentira, no estoy viéndolo como hace la gente en la casa, pero me imaginé que todos hicieron así por lo que comentaron. Ahora, la forma en que almacenamos los medicamentos en nuestra casa puede tener un impacto en la calidad del mismo. Sí, sí, puede tener un impacto considerablemente negativo porque generalmente los medicamentos se le puede garantizar su estabilidad, seguridad y eficacia a una temperatura aproximada entre 35 grados centígrados. Si a esto lo colocamos en una cocina, lo colocamos en el baño donde el índice de humedad es significativo, el medicamento estamos acelerando la degradación del producto. Si lo colocamos en la guantera, en estas situaciones climáticas, es más, estos se ven afectados por el sistema, el calentamiento global, no solamente por el tema de la conservación. Entonces, por eso incluso hay medicamentos que son fotosensibles. ¿A qué me refiero con esto? Hay medicamentos que tienen esta condición porque su empaque es de color ámbar, donde no toleran los rayos de luz solar como tal en esa parte, o termosensible, que no toleran los altos rangos de temperatura, entiéndase insulina, en lo cual tenemos que garantizar una conservación entre 2 y 8 grados centígrados. Si compramos una insulina y después la metemos en el carro, ahí es donde está la consecuencia. Entonces tenemos que enseñar al paciente también a cuidar el medicamento. Total, me pasa muchísimo cuando los pacientes me van a donar algún medicamento que les sobró, que tienen que tener cadena de frío, entonces me lo traen sin la cadena de frío. Me dicen, no, pero es que lo acabo de sacar, lo acabo de sacar a la casa. Y yo le digo, no, pero es que la cadena de frío es para eso, para mantener, se pierde la efectividad. Y, Ahora, sí, tú mencionas que hay como un vacío allí en la parte legal acerca de la responsabilidad del fármaco con respecto a los que lo producen. Y mencionas la responsabilidad extendida de producto. ¿Podrías explicarnos un poco más de qué va eso? ok, por ejemplo, como había hablado anteriormente, ya los establecimientos farmacéuticos se encuentran en condición de regulado. Ya existen normas para poder tratar de garantizar la devolución del medicamento y darle disposición final. Pero actualmente incluso está reflejado desde la Constitución de la República hasta la Ley Penal de Ambiente, donde habla sobre personas jurídicas naturales y todo aquel que pudiera degradar el ambiente, pero no tenemos una base legal que hable sobre aquellos medicamentos que nosotros tenemos en hogares. O sea, el fabricante, así como cuando hablamos de, por ejemplo, vamos a sacarle una prueba, las baterías. Cuando usted va a comprar una batería del carro, le dicen, te recibo la batería y esta va al fabricante para que pueda darle disposición final o una Yo solo le reutilización. echo gasolina al carro, más nada. No, pero entiendo. Fue un mal chiste de momento para romper un poco la tensión superficial de todo este tema que es No, muy no, no se álgido. preocupe. Pero entonces en el caso, y si hablamos del medicamento, el fabricante o el importador en nuestro país está limitado es hasta el establecimiento farmacéutico. No hay un alcance hacia aquello que se encuentra en el hogar. Entonces, lamentablemente, aquello que se encuentra en condición de parcialmente consumido o vencido o en mal estado que esté en un hogar, no hay una base que justifique para la disposición final. ¿Cuál es lo legal? Que usted llegue, tenga su medicamento en las condiciones anteriormente dichas, llegue a una farmacia, lo coloque en un contenedor y ahí venga un proceso de logística inversa donde el fabricante asuma la disposición final de ese medicamento. A ese punto trato de incentivar con este mensaje, ¿no? No es un tema de, vamos a decirle, de gusto de Venezuela o algo nuevo en Venezuela. No. Actualmente en Colombia se encuentra Punto Azul. Punto Azul es un programa que depende de los laboratorios para recolectar aquellos medicamentos que tengan los pacientes en su casa, donde el paciente se tiene que trasladar a la farmacia a colocar en el contenedor el medicamento. En España se encuentra Sigre.
que también es una organización sin fines de lucro que tiene la misma función. En Portugal está Valormed y en Costa Rica está Punto Seguro. En Francia está Cyclamed, entre otras compañías que son organizaciones prácticamente sin fines de lucro, excepto la de Puerto Rico, Costa Rica, que es una empresa privada como tal. Entonces, ya es algo que es necesario. Totalmente, totalmente, más por el impacto que tiene. Ahora fíjense, aquí menciona de Ricardo 542, si en los vertederos alguien consigue medicamentos, bueno, y no solo oncológicos, medicamentos vencidos y los reempaca, los coloca en el mercado, ¿cómo podríamos nosotros identificar que es un medicamento reutilizado? Bueno, yo por ejemplo voy a tratar de sacar una comparación. Los medicamentos generalmente, cuando estos pueden presentar, como quien dice, una alteración, es si constantemente estás comprando una atorvastatina, no importa la marca, y ves que si estás comprando la misma marca, el color es diferente, evalúalo. Si estás comprando un medicamento donde no tienes una fecha de vencimiento y no tienes un número de lote, hay que preocuparse. Si estamos comprando un medicamento donde no tiene un farmacéutico patrocinante dentro de la descripción del empaque, tiene que tener farmacéutico patrocinante, número de permiso sanitario, CPE, que es el código de producto envasado, hay que evaluarlo. Por eso, esos son los tips o puntos que hay que tomar en consideración para evitar, como quien dice, caer en condición de estafa cuando se compran estos tipos de medicamentos. Pero lo más importante, hay que comprarlo en establecimientos legales, establecimientos farmacéuticos, entiéndase, farmacias. No comprar De hecho, los medicamentos en cualquier sitio. aquí dice, hay farmacias que no tienen planta eléctrica. ¿Qué pasa con los medicamentos que necesitan cadena de frío cuando se va la luz por hora en Venezuela, por horas en Venezuela? Bueno, según el prospecto por ejemplo, de varios productos, entiéndase insulina, el medicamento como tal se tiene que conservar a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. El propietario o el farmacéutico tiene que tratar de garantizar un backup o un plan de resguardo para tratar de garantizar la cadena de frío, sea a través de criogeles o cualquier otro mecanismo para tratar de garantizar las condiciones de temperatura del medicamento. Por ejemplo, yo cuando hago la distribución de medicamento, entiéndase insulina, en un camión para una farmacia, porque yo trabajo en distribución de medicamentos. Cuando este sale en una cava, con criogeles, con una cantidad determinada y con un data logger que mide las condiciones de temperatura y humedad, donde tenemos que garantizar entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, el establecimiento se tiene que tratar de ajustar a las condiciones de conservación que el fabricante está estipulando. Si lamentablemente no las cumple, el medicamento que está vendiendo no cumple o no cumpliría con la eficacia del producto como tal. Sí, por aquí hacen una pregunta, lo que pasa es que, claro, es un poquito complejo porque no es una pregunta para nosotros, nosotros estamos abordando una problemática, ¿no? Entonces, es así como también todas las condiciones de trabajo de todos los centros de salud, de todos los centros de educación, de todos los centros de la contaminación, de muchísimas cosas que se escapan, lamentablemente, de nuestras manos. Intento, de algún punto, visibilizar un problema que, de hecho, poco se conoce, incluso yo, como profesional de la salud, poco lo abordaba, poco lo conocía de la mano de un profesional de la salud, como siempre le digo, bueno, aquí no aplica porque no es tratamiento como tal ya en el paciente, que es medicina basada en evidencia científica. Aquí el farmacéutico nos está mencionando lo que está también demostrado científicamente. Ahora, hablando de esto, de la importancia de las cosas, el ecodiseño de los envases farmacéuticos. El diseño tiene un impacto, tiene un beneficio. Sí, fíjese y vamos a las pruebas.
Cuando hablamos de un empaque de un medicamento, tenemos el empaque primario, que es el que está en contacto con el principio activo, ¿correcto? Y el empaque secundario sería la caja de este frasco. ¿Qué es el ecodiseño? Y es lo que está ahorita tomando, como quien dice, un poco de auge, es tratar de reducir, como quien dice, el material del empaque secundario del medicamento como tal. Una empresa que ha estado abordando este tema del ecodiseño es Laboratorios Leti Genven, donde en su empaque secundario le ha colocado el código QR, donde se reduce el tema del prospecto y con el código QR escaneas y puedes ver la característica del medicamento como tal. Entonces, el ecodiseño consiste en la reducción de material para poder empacar el medicamento o en su defecto utilizar empaques de reciclaje que sean sustentables al ambiente como tal. Venezuela ya tiene por lo menos, ya está dando pasos pequeños, pero considerables. Ya se nombró la compañía que ya por lo menos está abordando el tema ya. Ya. Ahora, ¿qué es el posconsumo de los medicamentos? ¿De qué va eso? Ok, el postconsumo de medicamentos se refiere a la gestión de medicamentos vencidos. O sea, ¿en qué consiste? El postconsumo, como quien dice, es el programa, es el trabajo que se hace para darle disposición final al medicamento vencido en hogares. Por ejemplo, cuando yo hablo de postconsumo, es el trabajo que estoy haciendo a través de Sigremet, que es tratar de sensibilizar y concientizar a la población sobre el tema de los medicamentos vencidos y el desecho de estos productos y cómo pudiera afectar tanto el ambiente como la salud de la persona. Entonces, el postconsumo se refiere a la gestión de medicamentos vencidos o no utilizados por los consumidores. Y en Venezuela, lamentablemente, nos encontramos con un pequeño vacío legal en esa parte. Wow. Ahora, ¿qué sistema? Claro, hay varios tipos de sistemas. Muchas de las personas que están conectadas son pacientes. Sí, Muchos no conocen esos sistemas. Ahora, hay unos sistemas que pueden prevalecer, el de la FDA, mencionabas en tus redes, uno llamado One Health. ¿Podrías mencionarle a las personas recordando que muchos no son profesionales de la salud, de qué van estos sistemas y cuál sistema debería prevalecer? ok. Trato, por lo menos con el trabajo de Sigremet, tratar de incentivar a una normativa postconsumo, a una normativa de responsabilidad extendida del productor para que hayan pequeñas estaciones y el paciente coloque el medicamento. Lamentablemente en Venezuela tenemos ese vacío legal y es donde prácticamente puede prevalecer hasta cierto punto las pautas de la FDA. ¿Cuáles son las pautas de la FDA? Ellos recomiendan ciertos medicamentos que no son los oncológicos precisamente, que se pueden triturar si hablamos de sólido y mezclar con la tierra o mezclar con otro tipo de sustancia inerte. ¿Por qué? Porque para ellos, debido a la extensión del país, no tienen la capacidad para poder llegar y tratar de crear programas post-consumo en los Estados Unidos. Entonces recomiendan aquellos medicamentos que por favor, entiéndase vitaminas, analgésicos antiinflamatorios, triturarlo, mezclarlo con la tierra. ¿Por qué? Porque ellos toman en consideración la salud de la persona, por ejemplo, en el caso de intoxicación por tratar de consumir medicamentos vencidos, por caso de el uso indebido de psicotrópicos en condición de vencido, entre otros puntos. Entonces prevalece la salud de la persona ante el ambiente. Ojo, en Estados Unidos, sin embargo, se hacen estudios donde se puede entender que igualmente afecta a la salud, pero su base es la salud de la persona antes que el ambiente. Tanto es así que ellos tienen estudios que indican que quien contamina verdaderamente es la excreción o el metabolito del medicamento cuando uno lo expulsa, cuando uno lo excreta, no la molécula madre como tal. Eso es de cara a Estados Unidos. De cara a la Unión Europea, y es un punto abordado incluso
por los veterinarios, existe el One Health. ¿A qué me refiero con el One Health? Es una sola salud: ambiente, animal y humano. Entonces, es más holístico, es más amplio. ¿De qué manera? Como les comenté, el consumo de antibióticos. El consumo de antibióticos genera un metabolito o prácticamente pasa todo el desecho al ambiente, puede generar resistencia, como quien dice, en las bacterias, y a su vez nos complica a nosotros nuestra salud, ¿no? Porque si afecta la salud del animal o la salud del ambiente, indirectamente después nos afecta a nosotros. Entonces, donde el profesional de la salud pasa a tener una función más holística, más amplia, porque ya trabaja de la mano con el ecologista, con el ambientalista, con el médico y bueno, con el farmacéutico como tal, pues. Entonces, por Claro. ahora, las pautas de la FDA, que sería en ese punto. Tomando en cuenta que hay un lineamiento, sí, donde en otros países las personas van y descartan ese medicamento. También mencionaste que los residuos que nosotros excretamos de ya no la molécula activa, o sea, pareciera que siempre, independientemente sea vencido o no sea vencido, sea con las bases legales, no sea con las bases legales, exista un sitio donde llevarlos, no exista el sitio donde llevarlos, se consuma, no se consuma, está a la mitad o no está a la mitad. Pareciera que siempre va a terminar habiendo un residuo. ¿Existe una forma de que sea residuo cero? Mire, por ejemplo, los países latinoamericanos tratan de controlar el tema del desecho farmacéutico es cuando ya existe, aquello que ya está en el vertedero, pero la Unión Europea está yendo un poco más allá. Cuando usted va a registrar un producto, entiéndase una molécula nueva, allá se hacen estudios para evaluar primero la condición o el efecto ante el humano, pero también qué tanto afecta esa molécula nueva en el ambiente, para crear medicamentos más ecoamigables, más sustentables con respecto al ambiente. Ese es tratar de reducir o crear el residuo cero. Pero actualmente tenemos que ver qué hacemos con el desecho que tenemos. Ya hay otros planes para tratar de reducir. ¿Qué podemos hacer actualmente cuando nosotros no tenemos una base regulatoria en el país? Lograr el residuo cero en el ámbito del medicamento implica la prevención, reducir la generación de residuos mediante el uso racional de medicamentos, la prescripción adecuada y la educación al paciente. Si hay un consumo más inteligente, correcto, indudablemente el desecho ya es menor. Y lo que ya se encuentra, ahí vamos viendo cómo vamos solventando en ese punto. Claro. Ah, bueno, fíjate, punto para no decirle a los pacientes, tu amiga la automedicación con la carrasperita y la gripecita que está dando para, Sí, digo, para que sí. porfa no se me tomen la ampicilina, la acitromicina, Ajá. fíjense lo del Bactron que mencionaste. Ahora, si bien no es el tema del live, es un punto importante abordar cómo sabemos que un medicamento es falso. Revisé su Instagram y revisé y es alarmante, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud menciona que desde 7 hasta 20% de los fármacos que utilizamos son falsos. ¿Cómo podríamos saberlo? Mire, aquí en Venezuela, los medicamentos falsificados, podemos llegar y validar la data en la página del Instituto Nacional de Higiene. Hay una sección donde colocamos el número de permiso del medicamento y evaluamos si ese medicamento se encuentra en condición de falsificado. Todo medicamento que comercializa aquí en Venezuela debería tener un número de permiso sanitario dado por el Instituto Nacional de Higiene. A su vez, un número de CPE, que es el Código de Producto Envasado, donde indica o da garantía de la cantidad de producto o la cantidad de tabletas que puede contener el blister o en su defecto el frasco, el líquido como tal. También debe tener los datos del fabricante o el importador y a su vez el farmacéutico patrocinante, o sea, el farmacéutico que da la cara ante la población
con respecto a la garantía de calidad, seguridad y eficacia del producto como tal. Con eso se puede manejar el tema de los medicamentos falsificados. Ahorita, lamentablemente, tenemos que entender, incluso los establecimientos farmacéuticos, de que más que todo un tema de salud es un tema de credibilidad. Si un establecimiento farmacéutico se presta a vender medicamentos con condiciones que no cumplen con las anteriormente descritas, pierde credibilidad el establecimiento farmacéutico. Hey, compré en tal sitio, pero ese medicamento que compré en X sitio no me está haciendo efecto. Entonces, eso es un punto que hay que abordar. Los establecimientos farmacéuticos son los que te van a dar garantía de que lo que se están vendiendo está lo que correctamente está registrado. Claro, totalmente. Ahora bien, más o menos ya has mencionado cuál es tu objetivo de todo este sistema, pero podrías definirle a las personas qué es SIGREMET, que es Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Medicamentos y sus empaques en Venezuela. Sigremena es una iniciativa que busca establecer un sistema integrado de gestión de residuos de medicamentos y sus empaques en Venezuela. Su objetivo actual es promover la sensibilización y educación con respecto al desecho farmacéutico, ¿no? Ese es el objetivo actual. Pero más que todo, tratar de incentivar a la población a que se cree una base legal con respecto a la responsabilidad extendida del productor para abordar aquellos medicamentos que tengan las personas en su hogar. Ese Porque es lo que es ahora no hay Sigremena. nada que los regule, porque técnicamente entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros con los medicamentos vencidos? Que incluso algunas personas también, hasta, porque me ha pasado con los pacientes que me dicen, cónchale, doctora, no vi que se iba a vencer y no se lo di, o no le di uso, o no se lo doné a alguien. ¿Qué podríamos hacer con esos medicamentos hasta ahora? Dependiendo del tipo de medicamento, la FDA da las pautas, que es, por ejemplo, el tratar dependiendo del tipo, que no sea oncológico, porque es más citotóxico, es más complejo en materia ambiental, tratar de triturarlo y pasarlo a mezcla con, ¿cómo que se llama?, con la tierra, para que este no sea consumido como tal. Ojo, estas son pautas establecidas por la FDA. Lo más conveniente es nosotros, población venezolana, tratar de incentivar lo que es el tema ¿cómo que se llama?, de la responsabilidad extendida del productor, pero no solo eso, Claro, doña. tenerlo como mencionaste, que exista el punto, el sitio exacto donde vaya, se deseche para que el Eso es correcto. fabricante se haga responsable del medicamento desde que inicia hasta que muere. Pero también abordemos el otro punto, que es hablar o tratar de manejar con el Instituto Nacional de Higiene para que haga verificaciones de la fecha o la estabilidad de aquellos medicamentos vencidos. Como yo le hablé, la fecha tentativa de 2 años. Ok, hagamos estudios necesarios para ver si este medicamento cumple con las condiciones de estabilidad y tenga una fecha científicamente validada de más de 2 años, 3 años o 4 años. Y así Para saber pudiéramos si darle un todavía uso se le puede hacer uso, avalado. claro. Eso es correcto. Eso es correcto. Ahora, ¿cómo surgió esta idea? Porque te aseguro que no fui, me imagino que eres un grupo de personas, ahorita que no, yo soy solito yo. ¿Cómo surgió esta idea y cuáles son los objetivos que se propone a largo plazo? Porque nos mencionaste una parte, pero sé que hay otros puntos más que se quisieran llegar. Ok, surge la idea, yo tengo ya tiempo trabajando en distribución de medicamentos en departamentos de devoluciones y veo cómo es el proceso de logística inversa o devolución de cara a establecimientos farmacéuticos. Siempre me pregunté qué pasa en aquellos que tienen hogares. Me tomo el medicamento vencido, lo desecho de manera incorrecta. Trato de establecer en ese tiempo enlace con el farmacéutico Gustavo Sáenz de Punto Seguro de Costa Rica, donde lleva el plan postconsumo o desecho de medicamentos. Y me da información sobre la ecofarmacovigilancia, sobre la ecotoxicología y qué tan avanzado está Costa Rica en ese punto. Después trato de establecer enlace con lo que es Punto Azul de Colombia
y me empiezan a indicar de que todo aquel establecimiento farmacéutico, entiéndase laboratorio, casa de representación, tiene que reportarle a INVIMA con respecto al desecho de medicamentos. Yo dije, entonces tenemos un vacío que es necesario abordarlo, porque ya los establecimientos están regulados, pero ¿cómo manejamos el tema en aquellos que tengan las personas en sus hogares? Entonces, mi función o la función de prácticamente el programa es tratar, por los momentos, es sensibilizar, concientizar con este tema, sobre el tema de la salud, la falsificación de medicamentos provenientes de desechos y sus empaques, y el tema ambiental como tal. ¿Qué actividades hasta ahora ha hecho Sigremet en el país? Bueno, en el Colegio de Farmacéuticos del Estado Aragua, hace 2 años aproximadamente di una charla con respecto a la logística inversa y disposición final de medicamentos. Recientemente, creo que fue este jueves, di una charla a un grupo de colegas en el estado Carabobo con respecto a la devolución de medicamentos en establecimientos farmacéuticos. Y bueno, lo que trato de hacer en las redes sociales, de no solamente llegar a establecimientos, sino llegar a la población en general. Pequeños tips o pequeños reels, donde de la mano con otro colega, que es el doctor Alfredo Yagnace, tratamos de concientizar a la población con respecto a distintos temas inherentes a lo que es el área farmacéutica como tal. ¿Hay alguna otra institución similar a la suya en el país? Porque por lo que pude entender de lo que mencionó hasta ahora en la entrevista, hay instituciones similares en otros países. Pero aquí en este país hay otra parecida a la suya. No, doctor. Lamentablemente, por los momentos de donde tengo información, no se encuentra ningún programa o organización sin fines de lucro o de responsabilidad social empresarial. No encontramos ninguna asociación. El ¿Cómo punto está, hay? ah, No, dígame. no, Aunque continúe. el punto está, e incluso trato de que con este tema las nuevas generaciones profesionales del área de la salud, entiéndase médicos, enfermeros, bioanalistas, entre otros profesionales, realicen las debidas investigaciones y entonces en conjunto, como grupos en el área de la salud, incentivemos una base legal y programas que concientice sobre el uso y abuso o la distribución ilegal de medicamentos en condición de vencidos o mal estado, no apto para el consumo. ¿Cómo alguien de repente que nos está escuchando puede ser parte de Sigremet? Eh, la forma de ser parte es difundir la información, compartir la información sobre la farmacocontaminación y el manejo adecuado de los medicamentos. Porque, sigo diciendo, no es solamente el desecho, también es la conservación de estos en nuestros hogares cuando ya han sido comprados. También es el tema de el correcto almacenamiento cuando estos se encuentran en un establecimiento farmacéutico. Entonces, participar divulgando la información, que existe esto, que esto es realidad en el país, que es algo que no se tocaba, es cierto. Muy poco se abordaba, habían temas que medio ligeramente se tocaban con respecto a este punto, pero ya es momento. Entonces, difundamos la información acerca de lo que se está manejando, por lo menos con este programa. Súper importante, o sea, un tema, pero cero abordado. ¿Alguna recomendación final que usted quiera dar? Muchas de las personas que están conectadas son pacientes, muchos son familiares de pacientes, hay algunos profesionales de la salud. ¿Algunas recomendaciones en particular que quiera dar? Mire, por lo menos pacientes y familiares no se automediquen, sigan las Por favor. indicaciones de su médico. O sea, eso es de primero, ¿no? No guarden medicamentos vencidos o no utilizados, porque acuérdense que es un material o desecho peligroso, según las normativas, según las leyes, ¿no? Lean el prospecto del medicamento y sigan las instrucciones de almacenamiento. E infórmese sobre los posibles efectos adversos del medicamento. Eso es de cara a pacientes
y familiares. Con respecto a profesionales de la salud, lo que es la prescripción de forma racional del medicamento. Informar y educar a los pacientes sobre el uso correcto de los medicamentos. Decirles por qué y cómo debe tomárselo. Porque hay muchos que llegan y tienen el descontrol. Me refiero al paciente que tiene el descontrol por falta de información. Bueno, tenemos que evangelizar prácticamente al paciente con respecto a eso. Esos son los puntos, las recomendaciones que doy para tratar de abordar este tema. Voy a agarrar dos puntos allí que tú mencionaste. Uno, con respecto al almacenamiento, me llaman muchos pacientes y me dicen, doctora, ¿por qué me dieron esta ampolla? Esta vez me dijeron que iba en hielo, que ya vez no iba en hielo, que qué hago. Yo les digo a los pacientes, eso va a depender. Lee el fármaco, no creas en mí, no creas en la persona que te lo está dando. Ahí dice cómo se debe almacenar. Ahí lo dice. Así como lo dice allí es como se debe almacenar, no como yo lo digo que se almacena. Y lo segundo, con respecto a los eventos adversos, porque sé cómo son los pacientes que leen esa hojita y dicen, doctora, ahí dice de todo. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ven acá, respiren. Primero recuerden que es en orden de frecuencia, ¿no? Entonces, si uno sale a la calle, existe una probabilidad también de que te caiga un rayo. Puede pasar. Te pueden caer incluso dos rayos el mismo día, incluso sin llover. Pero ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Más probable es que usted tenga algún tipo de discusión si maneja en Caracas con algún motorizado. Eso es más probable que ocurra que le caiga un rayo. Entonces, las probabilidades de que ocurran las cosas es más probable que este medicamento dé más náuseas o más vómitos que dé una insuficiencia hepática. Como dice ahí, insuficiencia hepática fulminante, doctora, yo busqué eso en internet y eso decía que, mire, eso era la muerte. Ya va, ¿cuál es la probabilidad? Y para eso es que uno hace una evaluación clínica del paciente, le solicita los estudios y uno sabe que tiene una función hepática o una función renal adecuada y por eso es que uno le dice al paciente si te puedes administrar el fármaco, si se te puede colocar, si ajustan las dosis. Por eso son las consultas tan importantes, porque todos los medicamentos tienen eventos adversos, ninguno es inocuo. La vida tiene eventos adversos per se, vivirla tiene eventos adversos per se, pero se clasifican dependiendo de cómo sea el evento adverso y dependiendo de cómo sea ese evento adverso se administra un fármaco. Por eso que yo a veces le digo a los pacientes, si ya tienes un episodio diarreico, tómate esto, no me esperes tener 10 evacuaciones líquidas para que te deshidrates, para que te sientas peor, pero a veces los pacientes también un poquito, y eso lo estuve conversando con otro oncólogo acerca de los eventos adversos. Hay unos que son más esperados, hay otros que son mucho menos esperados. Entonces, si leen ahí no, hombre, van a agarrar miedo todo. Entonces, ¿hay eventos adversos? Sí. ¿Se pueden manejar? Sí. Va a depender del fármaco, de la dosis del paciente, de sus antecedentes médicos, del estatus funcional. Ahí es cuando le digo al paciente, ¿o usted cree que haber comido tanto pan y tanta azúcar, nunca haber hecho ejercicio físico, caerse a palo y fumarse un cigarro, no tuvo un impacto en su cuerpo de 50 años? Claro que lo tuvo. No es lo mismo subir el Ávila a los 20 años que subirlo a los 58 cuando nunca más hiciste ejercicio físico. ¿Cómo hacen las personas que están conectadas que de repente quieran conectarse? Tal vez hay algún farmacéutico, perdón, que quiera mencionar algo y conectarse con usted. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí tengo la red social Instagram, ahí pueden evaluar lo que es mi número telefónico y mi correo electrónico, ¿no? Y tratar de ver, como quien dice, de contactarnos, pues cualquier información estoy dispuesto a ayudar en esa parte, porque el punto está en que todos manejemos la misma información con respecto a estos tipos de medicamentos y todos estemos alineados, ¿correcto? Para tratar de avanzar en materia regulatoria con este tema de lo que es la responsabilidad extendida del productor. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias de verdad por tu pronta respuesta. Probablemente el próximo año lo invito otra vez para abordar otro tema más, porque de verdad es un tema que desconocíamos mucho. Dios mío, me da pena mostrar mi cara de ignorancia en ciertos temas y en ciertos términos, pero es importante de verdad difundirlos y visibilizarlos. Muchísimas gracias por Doctor, aceptarme la invitación. Siempre tome en cuenta algo, un día perdido es aquel día que no hemos aprendido nada. Y hoy, tanto usted como yo hemos aprendido algo. Y así como aquellos que están participando también están aprendiendo. Entonces, ¿ves? Fíjense lo que dice aquí.
importante que todos los farmacéuticos sigamos y apoyemos al colega Manuel. Súper importante. Bueno, a este video lo voy a colocar en mi canal de YouTube. Quería mencionarles, por ahí está conectada Naiví, preciosa Naiví, ¿cómo estás? Saludos, besos. Hay varios ahí que se conectaron que no los saludé, ¿vale? Qué mala soy. Es que no puedo decir que me distraje viendo algo porque no lo vi, nunca lo vi, pero bueno, cuando cierre el live lo veré. Quería mencionarles como pensamiento final que así estés en la cúspide del éxito, siempre va a haber alguien que va a dudar de ti, que no te va a valorar y que no te va a dar mérito. Espero que esa persona no seas tú misma. Buenas noches y nos vemos dentro de 15 días. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego.